Bueno, vamos a continuar con los ejercicios de aplicación de la semana 16 y para eso vamos a resolver el ejercicio 2. ¿Sí? Nos dice, seleccione un agente oxidante capaz de oxidar bromuro, a bromo acuoso, sin que se dé también la oxidación a ion bromato, es decir, sin que se dé la oxidación de bromuro a ion bromato. Este ejercicio es muy importante porque ejemplifica algo que los químicos hacemos comúnmente en el laboratorio, y es seleccionar adecuadamente agentes oxidantes o agentes reductores para un fin que queramos en particular. En este caso nos piden un agente oxidante que cumpla lo siguiente, que logre oxidar bromuro a bromo acuoso, o sea, dibromo disuelto en agua, pero que no logre oxidar el bromuro hasta estados de oxidación más altos del bromo. Por ejemplo, bromato. ¿Por qué elegimos bromato y no otro? Porque es el siguiente estado de oxidación del bromo que tiene un potencial menor, que le sigue en la tabla de potenciales de reducción. ¿Tá? Entonces, ¿cómo hacemos para elegir eso? Bueno, tenemos que recordar un poco lo que vimos de potenciales de celda la clase pasada. Nosotros vamos a necesitar elegir un agente oxidante, es decir, que él se reduzca, ¿verdad? Vamos a escribirlo genéricamente. Vamos a tener un agente oxidante que él mismo se va a reducir tomando una cierta cantidad de electrones para dar otra especie, no importa. Pero tenemos que elegir a alguien que se reduzca de tal forma que cuando se acople esa reducción con esta oxidación, el potencial de celda sea positivo y tenga una reacción termodinámicamente favorable en condiciones estándar, mientras que cuando acoplo esta reducción a esta oxidación, el potencial de celda me dé negativo y por tanto no sea termodinámicamente favorable la reacción en condiciones estándar. ¿Ok? Bien, ¿se acuerdan cómo calculábamos el potencial de celda cuando acoplábamos una reducción con una oxidación? ¿Sí? Básicamente el potencial de celda en condiciones estándar era el potencial del cátodo o la reducción menos el potencial estándar de reducción del ánodo, de reducción de la reacción de oxidación. ¿Sí? Bien. Entonces tenemos que elegir a alguien que se reduzca, cuyo potencial de reducción, al restarle este valor, el potencial de reducción de la reacción de oxidación, me dé positivo, o sea, si esto vale 1,0, voy a colocarlo con otro color, 1,087 voltios, que es esta, esto me dé positivo, pero que si coloco aquí 1,45 voltios, esto me termine dando, esta resta me termine dando negativo. De esta manera, si yo logro esto matemáticamente, voy a tener un agente oxidante que al reducirse me da un potencial de reducción, que restado el potencial de reducción de la reacción de oxidación que quiero, me da un potencial positivo de celda y es una reacción termodinámicamente favorable en condiciones estándar. Por el contrario, este número, este potencial de reducción tiene que ser tal que al restarle 1,45, esta resta me dé negativa y por tanto al acoplar esta reducción con esta oxidación, la reacción redox global no sea termodinámicamente favorable en condiciones estándar. Pueden pausar el video e intentar ustedes razonar cuánto tiene que valer este potencial de reducción para que al restarle esto me dé positivo y al restarle esto me dé negativo. Matemáticamente entonces, tengo que encontrar un número que al restarle 1,087 me dé positivo. Así que este potencial estándar del cátodo, correspondiente al agente oxidante, tiene que ser mayor que 1,087 voltios, ¿verdad? Pero a la vez, este valor, al restarle 1,45, me tiene que dar negativo. Así que ese valor tiene que ser menor que 1,45 voltios. ¿Ok? Por tanto, vamos a tener que buscar un potencial estándar de reducción en la tabla de potenciales en el manual de datos que esté entre 1,087 y 1,45 voltios. Pueden pausar el video ustedes ahora e intentar buscar cuál sería el agente oxidante.
Un ejemplo de agente oxidante podría ser, por ejemplo, el dioxígeno, que se acuerdan que su potencial estándar de reducción estaba alrededor de 1,23 voltios. ¿Sí? En ese caso, el dioxígeno se reduce a agua y ocurre la reacción de oxidación que queremos, ¿sí? Ya que 1,23 menos 1,087 da positivo, y no ocurre o no es termodinámicamente favorable la reacción que no queremos, que es acoplar la reducción del dioxígeno con la oxidación del bromuro a bromato, ya que eso sería 1,23 menos 1,45. ¿Sí? Bien, más allá de todo esto, ustedes podrían preguntarse por qué estamos utilizando los potenciales estándar de reducción cuando en la letra del ejercicio no nos dice que estemos en condiciones estándar. Sin embargo, este razonamiento está perfecto igual. ¿Por qué? Porque ya vimos la clase pasada que existe una relación entre el potencial estándar de una celda y la constante de equilibrio de la reacción global de la misma. Recuerden que el potencial estándar de una celda, este que estamos determinando aquí, ¿sí?, es igual, vimos ya, a RT sobre NF por el logaritmo neperiano de la constante de equilibrio. Por tanto, si yo logro un potencial estándar que sea positivo, entonces voy a tener un potencial estándar positivo aquí y una constante grande, mucho mayor que 1. Por tanto, la reacción redox global entre la reacción de reducción que elegí y la reacción de oxidación que quiero que ocurra va a ser una constante de equilibrio muy grande y por tanto esa reacción redox global cuando llegue al equilibrio va a tener todo productos. Por el contrario, si esta resta me da negativa, como ocurre aquí, entonces tengo un potencial estándar de reducción negativo. Y si este número es negativo, voy a tener una constante del proceso redox global que es muy pequeña, mucho menor que 1. Por tanto, la reacción entre el agente oxidante que yo elegí y el bromuro para dar bromato va a ocurrir con un grado de avance ínfimo. Cuando llegue al equilibrio no voy a tener prácticamente nada de producto. En conclusión, utilicen siempre el potencial de celda para poder deducir un agente oxidante, como en este caso, que les permita oxidar una cierta especie hasta un cierto punto, pero no que la oxidación continúe hacia estados de oxidación más altos.